En el siguiente video veremos cómo podemos implementar unos sets de cartas de unos juegos para hacer ejercicios de psicorrehabilitación de la memoria. En estos ejercicios se ejercitará tanto la memoria a largo plazo como la memoria a corto plazo y la memoria operativa. También dependiendo de en qué modalidad apliquemos los ejercicios, porque con estas cartas se puede hacer eh, muchos tipos de ejercicios con distintos niveles de dificultad. La dificultad dependerá, por supuesto, de el paciente, de cuán grave o severo es su problema de memoria y o cómo ha sido su progreso, cuán familiarizado está con el instrumento, etcétera. Entonces aquí tenemos lo más importante del juego, que es este set de cartas. Entonces en estas cartas se puede observar personajes. Eh, son cada personaje, hay 4 copias de cada personaje. Cada personaje además tiene un número aquí. Y las otras letras, bueno, eso se usa para un juego, pero eso ahorita no lo necesitaríamos. Entonces aquí vemos algunas de las cartas. Y todos se repiten 4 veces, menos del 0 que se repite solo 2 veces. Entonces, ¿cómo podríamos empezar con los pacientes implementando estas cartas para una psicorehabilitación? El primer ejercicio que me parece el más fácil, o sea, para empezar, para que el paciente comience a familiarizarse con el instrumento, o también para personas que tienen un nivel de deterioro más severo, es simplemente buscar una de las cartas. Cada carta tiene uno de estos personajes, ¿no es cierto?, que son muy llamativos. Entonces, por ejemplo, le damos al paciente una de las cartas, le ponemos al frente de la persona y le decimos que atienda a la carta, que la vea, que describa qué personaje esté ahí. Bueno, tal vez le podemos decir que se apoye en el número, porque todas tienen un número, qué está haciendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta carta es el gremlin, es de color azul. Vemos que tiene sostenido algo de comida, como que está cocinando. Entonces le pedimos al paciente que la describa. De ahí que el paciente ya se ha memorizado, le damos la vuelta y de ahí le comenzamos a presentar las otras cartas de una en una hasta que el paciente identifique la correcta. Le decimos que si es la misma que está aquí, entonces que diga sí es la misma, y si no, que simplemente diga no. Entonces yo le presento y el paciente, por ejemplo, aquí me diría no, 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 y así iría viendo los personajes de uno en uno. Y ahí él va diciendo sí, no, etcétera, hasta que cuando encuentra el adecuado y me dice sí, entonces ahí comprobamos que es el mismo personaje. Y si coincide, ya realizó bien el ejercicio. Una vez que el paciente ya puede, o si es que no tiene dificultad con una carta, el siguiente nivel sería usar ya 2 cartas. Por ejemplo, esta vez ya le puedo dar al azar 2 cartas distintas. 1, 2, y sería exactamente el mismo ejercicio. Una vez que ya se ha aprendido las 2 cartas, les damos la vuelta y una vez más tiene que identificarlas de una en una, viendo hasta que encuentre la pareja de cada una de las cartas, ¿no es cierto? Y tiene que acordarse, por supuesto, de a cuál corresponde. Entonces, si me pone esta aquí, comprobamos, no sería, pero sí sería este, ¿no es cierto? Entonces, si ya logra realizar bien el ejercicio, podemos ir aumentando cada vez más cartas y dándole cada vez más cartas. Si el paciente puede más de una carta con 2, 3, 4 o inclusive 5, entonces también se puede comenzar a practicar técnicas nésicas o técnicas de la memoria. Por ejemplo, en el caso de estas cartas, la técnica que parece que es la más efectiva es la de construir una historia. Entonces, por ejemplo, al paciente le salen, tiene digamos 3 personajes, entonces le pedimos, si es que ya no pudo con las 3 cartas y se olvidó, digamos, ahora le pedimos que haga una historia. De esta manera el paciente practica también su capacidad de hacerse imágenes mentales, la creatividad, la imaginación, y se construye una historia. Por ejemplo, puede decir que este personaje, que es un escudero, se encontró con un vendedor de collares, y ese vendedor de collares se había robado los collares de una condesa, digamos.
Entonces, así el paciente podrá acordarse haciendo la historia de izquierda a derecha, y de ahí esto aumentará la probabilidad de que logre hacer el ejercicio inclusive con 3, 4 o 5 cartas. Entonces, una vez más, sería el mismo ejercicio de encontrar las cartas que coinciden. Bueno, en el siguiente ejercicio que podemos aplicarlo, es muy bueno también para entrenar la memoria operativa, y exige ya un poco más del paciente. Entonces, este sería ya para pacientes con daño moderado o más bien leve. En el siguiente ejercicio podemos aplicarlo de la siguiente manera. Igualmente le vamos a dar cartas al paciente, empezando con una carta para que se familiarice con el ejercicio. Pero esta vez tiene que no solo ver la imagen, sino principalmente el número. Entonces aquí es un 9, por ejemplo. Una vez que el paciente se ha memorizado la carta y el número, le damos la vuelta. De ahí le vamos presentando igualmente las cartas. Solo que ahora no solo tiene que encontrar la pareja, sino que si sale una carta con un número menor al que indicamos, en este caso era el 9, el paciente tiene que intercambiar la carta, sacar y poner la nueva carta, que sería el 8. Si sale un número menor, igual intercambio la carta por el número menor y continúo. Y si la carta por otro lado es mayor, ahí no la intercambio, sino como quien dice en paso. ¿Hasta cuándo hago el ejercicio? Este es mayor paso. Hago el ejercicio, este era 2, ahora viene 1, la intercambio. El ejercicio se hace hasta que aparezca un par de la carta. Digamos, si aparece ya un 1 en la sucesión, o la pareja, entonces ahí simplemente, cuando ya se consigue la pareja, ahí simplemente se saca del juego este set, y ya como quien dicen, si el paciente se queda sin cartas al frente, ya hasta ahí llega el ejercicio, digamos que ganó. Entonces, con una carta, por supuesto, no es muy complicado, pero si ya comenzamos a hacer con mayor número de cartas, ya la demanda cognitiva es mayor. O sea, ya con 2 cartas ya sí se aplica bastante memoria también operativa, porque tengo que mantener activo y manipular los números en mi memoria, que ya no se van a ver. Entonces, si en este caso tengo ya un 8 y un 1, entonces en el mismo ejercicio sé que si me sale un 4 no lo puedo cambiar por el 1. Tengo que acordarme que aquí está el número mayor, que es un 8, que el 8 es mayor que 4, e intercambiarlo. Entonces, y es más complejo, y ahora tengo que acordarme que ahora ya no está aquí un 8, sino un 4, y acá un 1. Y así sucesivamente, el mismo ejercicio de ir cambiando hasta que salga una pareja, y si sale ya la pareja, entonces ahí, por ejemplo, se elimina la carta, ¿no? O sea, si ya le sale un 4 o un 1 y se acuerda, por ejemplo, aquí está el 4, si sale el 4 y el que está haciendo el ejercicio se acuerda que 4 va con 4, lo sacamos y ya solo se queda con una carta. Y así sucesivamente hasta que se quede sin cartas. Entonces, este ejercicio me parece muy bueno para pacientes con daño o con un problema, digamos, leve o moderado, porque especialmente leve, porque implica ya mucha memoria a corto plazo, ¿no es cierto? Mucha memoria operativa para manipular los números y hacer los intercambios de nuestra mente y mantener activa la información. Además, si repetimos este ejercicio, después de varias repeticiones podemos ir viendo que el paciente va a ir mejorando también, porque dependiendo, ¿no? Si es que tiene la capacidad de ya irse grabando en la memoria, de consolidando los números y los personajes en la memoria a largo plazo, ya hacer el ejercicio se le resultará cada vez más fácil y podrá hacer con cada vez más cartas. Y si ya con estas cartas ya tiene muy memorizado, lo bueno es que en este juego hay varios sets. Entonces, por ejemplo, este sería el segundo set. Y es exactamente lo mismo. Son cartas igual con personajes. Y puedo hacer con nuevos personajes. Puedo mezclar los distintos sets de distinta manera y todo para que siempre sea algo novedoso. También saben venir así algunos sets extras. Por ejemplo, aquí hay este extra que se puede reemplazar el 12 con este otro 12. Y así sucesivamente. Entonces vemos que
podemos combinar las cartas y los sets de una manera cada vez más como nos parezca adecuado. Por ejemplo, aquí en este set hay un padre, ¿no? Que tal vez dependiendo de la persona le podría ser más fácil recordar, etcétera. Y o una vaca. Como dije, de este juego hay hasta 4 sets de cartas, entonces se podría comprar los 4 y siempre tener gran variedad. Y finalmente eso sería todo.